un paisano allá por el 32, músico chamarritero que Silvano se llamó. Bueno, estamos en un lugar maravilloso. Miren, acá ese lo tenemos de camarógrafo, un lugar privilegiado, Tito. Sí, Diana, así es. Y pensar que aquí donde actualmente estamos parados era es y era el Caballú Cuatiá, porque esto llegaba hasta más allá de la cooperativa de Luz, hasta la casa de donde es Linares Cardoso. Era todo más navegable acá. Ahora esto se ha tapado, se ha formado como un islote. El cauce no es el mismo, pero estamos a orilla de nuestro querido río Paraná. Exactamente, desembocadura del Caballú. Y la importancia que estamos en el puerto, que fue uno de los lugares a mediados del siglo XX más concurrido, así como estuvimos la otra vez en la estación del ferrocarril, el puerto, la importancia que tenía en el puerto por esos años, porque más que nada por el transporte. La Paz estaba, cuando llovía quedaba prácticamente incomunicado, o sea, O sea, no había vías terrestres. no había terrestre, claro, porque para viajar a Paraná, por ejemplo, en tren demoraba un día. Claro. Porque el tren no iba directamente a Paraná, sino iba a los conquistadores, transbordaba a Paraná. Y la otra manera era como vía fluvial. Exacto. Así que yo he tenido la suerte cuando chico de haber viajado en los barcos de carrera que decían que estaban, había varios barcos, el Ciudad de Asunción, el Ciudad de Corrientes, el Ciudad de Buenos Aires, el Bruselas, que el Bruselas tenía la característica que tenían las paletas en los costados. Así Todo que eso venían acá al puerto de La al Paz. puerto, y era un mundo de gente acá al Me puerto, imagino, porque ahora vamos a mostrar dónde estaban los almacenes de ramos generales, porque aparte todos los isleros y todas las lanchas que circulaban Claro, de distintas formas, porque en la isla había mucha gente también, hacía que había gente que comercializaba mercadería y llevaba a la isla, venía. Bueno, el puerto era fundamental. Acá Ajá, sí, había un barco muy conocido, uno en particular muy conocido. bueno, ese era el más chico, no era un barco, sino en realidad era una A lancha. ver cómo era la historia. Era la lancha Sarita, le decían la Ajá. Sarita, que hasta ahora hay algunos que se acuerdan los refranes que dice, cuando se demora alguna cosa en llegar, una encomienda, dice, ¿en qué viene la Sarita? Muy Bueno, lento. muy lento. Sí. No, la Sarita hacía el recorrido Santa Fe, Ujú. La Paz, o sea, venía Santa Fe, Paraná, Armandaria, Santa Elena, La Paz. Era una lancha que fue construida para el mar, pero se la adaptó para que funcione en el río acá. Y por muchos años fue el medio de transporte, porque no había, no nos acordemos que hasta los años 60 y pico, 68 creo que, el túnel subfluvial no existía. Claro. Más complicada era la cosa ir a Exacto, Santa Fe. exacto. Así que ahora vamos a buscar testimonios de alguien que haya viajado en la Sarita. La Sarita te llamaban y siempre te llamará, aunque tuya naufragada nunca navegará, pero siempre estará en mis recuerdos prendida. Lanchita, fuiste amiga del más bravo gauchaje, hoy te brindo este homenaje. Bueno, yo soy Nelly Dalú, que les voy a contar una pequeña historia de la Sarita, porque cuando yo era muy chica hemos viajado mucho en la Sarita. Yo viví en Buenos Aires, viví en Santa Fe, y cada viaje que hacíamos, como no había ruta, era el transporte más cómodo, más seguro. Bueno, yo tenía unos 14, 15 años cuando empecé a viajar en la Sarita, y hacíamos unos viajes muy, pero muy placenteros, muy familiar, muy lindo, muy buena atención. Pero una vez tuvimos un gran problema. Venía con mi mamá. Mi mamá le tenía mucho miedo al agua, igual que yo, ¿no? Pero como yo era chica no tenía la dimensión de pensar lo que pasaba. Y resulta que nos agarró una tremenda tormenta. Entonces el capitán del barco nos hablaba y nos decía que nos quedemos tranquilos, que ese era un barco que estaba especializado para el mar, que no se iba a volcar, que tengamos cuidado porque nos azotaba de un lado para el otro. Caíamos para un costado y allá nos enderezamos, caíamos para el otro costado, parecía que se iba a ir de punta, y todo eso, era un revuelco de gente. Nosotros con los chalecos, a todos nos pusieron los chalecos, y bueno, y nos hicieron sentar y que nos agarremos, y entonces pasamos muy mal porque hay un pueblito que es Villa Hernandaria,
no había pasajeros y aunque hubiera habido, no podía estacionar ahí, quedarse ahí. Bueno, nosotros veníamos hasta Santa Elena, que era nuestra parte donde vivíamos con mi mamá, y bueno, pero tampoco pudimos parar ahí, de ahí nos agarró seguía una tormenta, pero esas tormentas que no se terminaba nunca, inmensa, una cosa que yo se lo diga, y otra cosa era vivirlo, porque para vivirlo era bastante dramático, era un griterío de criaturas, señoras mayores, mi mamá que se desmayaba, y yo que miraba para todos lados sin darme cuenta lo que pasaba, que podíamos ahogarnos todo ahí adentro. Y el señor que nos hablaba y nos decía, no tengan miedo, ya vamos a llegar. Ya. Bueno, seguimos, pasamos Santa Elena y llegamos hasta La Paz. Y ahí nos esperaban 2 barcos, que yo pienso, como yo era chica, no tenía mucha dimensión de lo que pasaba, ya digo, ni conocimiento de barco, ni cosas. Yo pienso que sería su prefectura. Y ahí nos aparearon, nos esperaron en un trecho bastante antes de llegar a la ciudad, y ahí nos aparearon, eran unos barcos que ellos nos empezaron a arrimar, y había 2 barcos que habían hecho así como un pasillo con goma, todo gomas colgada, y ahí entró la Sarita, y después que entró ahí, recién todos los de su prefectura, de acá de La Paz, hicieron un cordón con soga y todo, porque no paraba la tormenta, yo no sé qué pasaba, era impresionante. Entonces, cuando llegamos y pusieron la soga, todo ahí, hicieron muchos marineros, se pusieron y nos agarraron de la mano a cada uno y nos bajaban. Entonces nos recibieron acá en La Paz, nos dieron una atención, nos dijo el señor del barco, miren, ustedes no se preocupen, ahora vamos a bajar, vamos a ir a un hotel que estaba cerca del puerto de La Paz. Y yo no sé, ya para esto se hizo como era de noche. Y bueno, y nos trajeron a un hotel, nos dieron la cena, nos dieron para que duermamos, dormimos ahí. Y bueno, al otro día a las 6 de la mañana ya estaba calmo todo, llovió cualquier cantidad y nos bajaron en Santa Elena. Y bueno, y la Sarita siguió a Santa Fe de nuevo otra vez. Así que yo de la Sarita tengo muy buenos recuerdos porque hice muchos viajes después de eso. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, después viví primero en Santa Fe, después en Buenos Aires. Y bueno, y era el medio de transporte muy bueno, seguro que teníamos para llegar. Era tierra, era todo tierra. Entonces, si llovía, podíamos perder la Sarita y entonces perdíamos todo el transporte principal. Entonces nos asegurábamos de eso. Viajábamos siempre en la Sarita. Y la importancia que tenía la Sarita para nosotros los entrerrianos era espectacular. Así que les dejo un beso grande y un recuerdo hermoso. Muy, pero muy placentero, muy familiar. Llevando y trayendo gente de Santa Fe a La Paz, era la Sarita, la niña viajera, la fiel compañera, la hija del mar. La que fue... Bueno, aquí amarraban los barcos en aquel entonces, toda esta historia que estamos contando, ya sea río arriba o río abajo. Pero había una historia, ¿cómo se viajaba en los barcos? El barco tenía la característica que tenía 3 clases, Ajá. primera, segunda y tercera clase. Por lo general la tercera clase era la parte de abajo del plano del barco donde venían, generalmente eran paraguayos los que viajaban hacia la capital, hacia Buenos Aires, correntinos. La segunda clase ya era, tenía unos tipos de camarotes que eran con camas cuchetas. O sea, tenías 3 camas cuchetas, o sea, 2 camas cuchetas que eran para 6 personas. Y la primera clase sí ya eran camarotes individuales. En el barco se daba desayuno, o merienda, o cena, o almuerzo, depende. Lo que uno pagaba. Lo que uno pagaba ya está incluido en el boleto, en la comida.
porque acordate que se salía de acá hoy y se llegaba mañana a Claro, Buenos Aires. claro. Llegar a Buenos Aires era toda una historia también porque había que esperar el remolcador que lo lleve y lo amarre al barco al puerto. Entrar al puerto de Buenos Claro. Aires era toda una odisea también. También. En esa ¿Y época. acá cómo se subía al barco? Ponían un planchón que habrá tenido 2 o 3 metros y era gracioso porque cuando uno es chico miraba hacia abajo y veía el río, el agua no caerse. Lo más difícil que me acuerdo yo es cuando llegás, el río Paraná se junta con el río de la Plata, ahí era un poco, a veces depende del viento, se movía bastante el barco y uno por ahí tenía un poco de miedo. Y todas Pero estas... ajá. Era toda una aventura, Me cuando uno es imagino, chico era claro, hermoso, claro. era hermoso. Y todo este lugar, yo me lo imagino lleno de gente despidiendo o recibiendo a sus familiares. Exactamente, yo no sé por qué, parece que el tiempo alcanzaba más, era más duradero. La gente era lo típico de venir con los pañuelitos, el que se iba o el que llegaba, y era toda una ceremonia. Realmente fue una época muy, muy bonita. Muy- Aquí antiguamente funcionó un almacén de ramos generales que su propietaria primera fue Flora Fontanini de Arlotti y en los últimos años lo atendía Calgaro, Omar Calgaro, que también tuvo su trayectoria como deportista, que era un gran ciclista que tuvo La Paz Entre Ríos en los años 50, 60. El Omar Calgaro le decían el Yeye. Y no solo era ramos generales, sino que había un bar y era concurrido permanentemente porque a nuestras espaldas están los galpones donde se acumulaba la semilla, las bolsas de semillas, así que los parroquianos venían, iban y venían, comían un sándwich, tomaban una gaseosa, diríamos, agua No sé si era mineral. gracioso, pero bueno. Y este era uno de los más importantes porque se surtía de mercadería junto con el almacén de Tazara que está en la entrada a nuestro puerto, ¿no? Que también gracias a Dios, se está reconstruyendo nuevamente, ¿no? Y acá es donde decían que venía el Silvano, el famoso Silvano Rodríguez de la Chamarrita, el Silvano. Porque era un lugar de encuentro, Ajá. era un lugar de encuentro porque era muy concurrido por esos años. Calculá que la cantidad de gente que frecuentaba por acá, ahora no hay nadie, pero Sí. en esos años era todo distinto. Fue de Entre Ríos un paisano allá por el 32, músico chamarritero que Silvano se llamó. Tocaba la romería, chamarrita de mi flor, cuántos bailongos vibraron al compás de su acordeón. Llora, llora la acordeona, porque Silvano se va, tocando la chamarrita para un baile de la paz. Qué bonita es mi Entre Ríos cuando silba el cardenal y el sol va pintando el fruto, dorándolo al naranjal. Entrerriano era Silvano, tuvo guainas para el amor, pero siempre la acordeona fue la dueña del corazón. Se va poniendo la luna por la bajada de la cruz y el lucero anda de copas allá por Buen Michelú. Llora, llora la acordeona. Este lugar que ahora está todo despoblado
Antiguamente fue una gran arenera, había acá de la familia Chapapietra. O sea, el barquito que venía, hasta lo último fue el Pochito D, que venía, desembarcaba directamente desde el río, a través de unos caños que ahora vamos a ver, todo lo que era agua con arena, entonces se iba el agua y quedaba la arena, y acá se venía y se cargaba pala, porque en esos años no había montacarga ni nada, ningún tipo de maquinaria, simplemente había una cinta que con eso se cargaba con una pala ancha la cinta y eso transportaba la arena ya sea los camiones. Fulgor del amanecer por las costas entrerrianas, cruzando el Guayquirabó, casi llegando a Corrientes, se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo igualar. Verdor de mi sauce que el agua va acariciando. Y en el puerto también estaba la gente que trabajaba en la parte de las semillas, los estibadores que se le decían, los pitineros. ¿Qué es el pitinero? Porque esa palabra no se usa mucho ahora, prácticamente no la he escuchado nunca. Claro, el pitinero era el que realmente le alcanzaba la bolsa, se la ponía en el hombro al estibador desde arriba del camión. Se la pasaba para que hagan las estivas, las grandes estivas. Y ahí hubo una persona que sobresalía, que era el capataz, que fue el encargado, que fue gremialista, que era Ramón Mártires Galván. El papá de 21 hijos, 21 hijos, dice que tuvo esa familia, una familia recontra, súper conocida acá en La Paz, gente, uno más que otro de los hermanos, pero todos han tenido su trayectoria, ya sea en el deporte, en la caza, en la pesca, en todo sentido, ¿no? Así que el puerto tenemos... Toda una historia maravillosa de este puerto de La Paz. Vamos que hoy nombra Tirilo, buen capataz, sí señor. Vamos, que tal vez un día vengan muchos barcos para vivir mejor. Si el país está caído, no se haga el dormido, cuerciemos parejo. Arriba mi viejo, que habiendo trabajo hay paz y hay amor. Y pido bolsa, 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 que se destiva arriba, arriba. Pongamos el hombro a la Argentina, hemos de levantar. Y venga bolsa, 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 tiene la tarimba arriba, arriba, que esta tierra mía necesita del estibador.